Buenas, sean bienvenidos a lo que es el curso de maquinaria y equipos de construcción. El día de hoy vamos a avanzar lo que es la maquinaria para la conformación de terraplén. Es importante mencionar primeramente que el análisis va a ser mucho más sencillo que el que hemos estado viendo, que era la maquinaria para corte. Esto principalmente debido a que en maquinaria para corte manejábamos hasta tres frentes de trabajo y ahora para la conformación del terraplén vamos a manejar solamente un frente de trabajo. Entonces el análisis se va a simplificar muchísimo. Entonces, para ver el frente de trabajo, primeramente vamos a mencionar lo que es la motoniveladora, que llega a ser la máquina más importante, ¿no? Porque es la que va a guiar todo el trabajo. También tenemos lo que es la compactadora y tenemos lo que es el aguatero. Estas tres máquinas van a estar siempre en la vía, ¿no? Donde se está emplazando ya sea la carretera o la obra. Adicionalmente también podemos agregar lo que es el cargador frontal y la volqueta. Esto para hacer un análisis más preciso, un presupuesto más completo. Y estas máquinas van a estar en el banco de préstamo, ¿no? El banco de préstamo. Entonces, vamos a hablar de lo que es el terraplén y de lo que vamos a hacer en el curso. En el curso nos enfocamos en los terraplenes para una carretera. Entonces, la compactadora, la motoniveladora y el aguatero van a conformar estas dos capas, la capa base y la capa subbase. Entonces, como podemos ver aquí, ya en un trabajo real, van a conformar estas capas de tierra. Un ejemplo aparte puede ser la conformación de una represa de terraplén, que es exactamente la misma idea. La motoniveladora, compactadora y el aguatero van a ir conformando este terraplén por capas, ¿no? Capas delgadas, ¿no? Se lo va afinando y compactando el material para obtener la resistencia deseada. Entonces, básicamente es la misma idea, pero importante, nosotros nos vamos a enfocar a este tipo de terraplenes. Entonces, para ello vamos a ver lo que es la motoniveladora. Como se había dicho, es la máquina más importante porque hace muchísimos trabajos, ¿no? Conforma, mezcla, hace la remoción de material, esparcido del material, limpieza de cunetas, perfilado del terraplén y de los taludes. Esto debido a que tiene grandes posibilidades en cuanto a su movimiento, ¿no? Ya depende del tipo de conductor que tenemos, si tiene experiencia o es un novato. Normalmente es el conductor de la motoniveladora es el que tiene la mayor experiencia en la obra, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, la motoniveladora tiene muchas posibilidades en su movimiento. Entonces, esto principalmente aquí, como podemos ver, esta sería la perspectiva del conductor, ¿no? Ahí está nuestra vía y él puede ver de esta manera. Aquí tenemos el volante, caja de cambios y como podemos ver aquí, todos estos de acá llegan a ser mandos, control de mandos. Algunos son para subir la hoja, para bajar la hoja, para llevar la hoja a la izquierda, para llevar la hoja a la derecha, para girar la hoja 180 grados, 360 grados, etcétera, etcétera. Entonces, debido a esto, debido a que se tiene gran número de mandos, se requiere alguien que maneje bastante bien y tenga bastante experiencia en lo que es manejar motoniveladores. Entonces, como podemos ver aquí, aquí está afinando lo que es nuestro talud, ¿no? Aquí está haciendo remoción de material. Entonces, esta máquina es muy interesante, es muy bonito verlo a trabajar. Entonces, tiene grandes posibilidades. Aquí podemos ver cómo vamos a calcular nosotros su productividad basándonos en el factor de hoja. Ya sabemos, la altura sobre el nivel del mar que afecta a todas nuestras máquinas, factor de eficiencia de trabajo, la distancia de trabajo, es decir, de dónde a dónde va a ser el esparcido de material, el espesor de la capa que estamos conformando, qué espesor va a tener. Este espesor puede ser suelto o puede ser compactado, ¿no? Ya lo vamos a ver en los ejercicios, en qué situación nos vamos a encontrar. La longitud de la hoja, que hemos visto cómo es la hoja. La longitud del traslape, que llega a ser esta parte de acá, ¿no? La motoniveladora va a venir y va a esparcir en esta distancia, en la distancia de su hoja, ¿no? Va a ir, va a esparcir. Y cuando esté volviendo,
no siempre le va a chuntar cabalito. Entonces va a dejar un espacio sin conformar. Entonces ese va a ser nuestro ancho de traslape, LO. Vamos a ver la velocidad de avance, velocidad de retroceso, tiempo fijo y número de pasadas, ¿no? El número de pasadas que necesita para conformar la capa, para que esté nivelada, bien bonita. Entonces, la longitud efectiva va a ser 0,9 de la longitud total de la hoja. Esto debido a que, como podemos ver en la gráfica, el material se va moviendo junto con la hoja, pero estos extremos no llegan a conformar. Entonces, por eso vamos a darle una longitud efectiva a la hoja. El tiempo va a ser la distancia de trabajo sobre la velocidad de avance más la distancia de trabajo sobre la velocidad de retorno más un tiempo fijo para hacer todas las maniobras, ¿no? Y finalmente la productividad final va a ser 60 por la distancia de trabajo, por el espesor de la capa que estamos conformando, por la longitud efectiva menos la longitud de traslape, por el factor de hoja, por el factor de eficiencia sobre el número de pasadas, por el tiempo, por 1 más h. Entonces, simplemente eso es para calcular la productividad. Vamos a reemplazar los valores que obtengamos y obtenemos la productividad. Seguidamente tenemos lo que es la compactadora. Estas máquinas van a aplicar un peso y en ocasiones van a vibrar para aumentar todo esto, para aumentar la resistencia del suelo. Entonces vamos a pasar de un suelo suelto a un suelo compactado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Esto debido a que, como sabemos, cada suelo, dependiendo su humedad, puede alcanzar una densidad máxima, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos en obra, obtener la densidad máxima para que nuestro suelo sea más resistente. Entonces aquí podemos ver distintos modelos de compactadora. Aquí tenemos una de neumático. Esta se utiliza para asfaltos. Entonces esta no lo vamos a utilizar en este tema, no lo vamos a utilizar todavía, ¿no? En asfaltos. Tenemos los que son de pata de cabra, ¿no? Aquí podemos ver sus patitas, estas patas de cabra se le llama. Tenemos el liso, es un tambor liso, aquí también lo podemos ver. Aquí es uno doble, aquí es uno simple, que este normalmente es el más usual. Y este es uno más pequeño, también liso, que también se utiliza en asfalto, ¿no? También lo podemos utilizar en lo que es para la conformación de las capas, pero al ser muy pequeño todavía no lo vamos a ver. Entonces, a comparación de la motoniveladora, podemos ver que esta básicamente es un juguete, por así decirlo. Entonces, ustedes van a ver que este es el mando principal para ir adelante y para ir atrás, ¿no? Y el volante. Adicionalmente no tiene nada más. Entonces no es como la motoniveladora que maneja la hoja para subirla, bajarla, moverla a la derecha, izquierda, mover los grados, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí solamente tenemos lo que es adelante, atrás y aquí podemos decirle la vibración que queremos, ¿no? Para mover las partículas y obtener la densidad máxima. Su productividad es de igual manera mucho más sencilla. Vamos a basarnos en lo que es la altura, factor de eficiencia, espesor de lo que estamos conformando. Aquí podemos ver el espesor de la capa. La longitud de la hoja está mal dicho, esto hay que corregirlo. Es la longitud del tambor. La longitud del tambor. La longitud de traslape, de igual manera, cuando vamos a ir compactando de ida y cuando vamos a compactar de vuelta, vamos a tener una pequeña longitud que no va a estar compactada. Entonces hay que considerarla. Tenemos solo una velocidad de avance y un número de pasadas. Entonces la longitud del tambor igual lo vamos a multiplicar por 0,9 para ser más eficientes. Y como podemos ver, la productividad se simplifica bastante. Entonces va a ser la longitud efectiva menos la longitud de traslape por la velocidad, por el espesor suelto, por el factor de eficiencia sobre el número de pasadas. Ya no manejamos tiempo, 1 más h, ¿no? Básicamente el tiempo está aquí en el número de pasadas. Importante, la velocidad, como hemos visto en las anteriores máquinas, siempre era
metro sobre minuto. Para la compactadora, esto ya no es, vamos a manejar esta, metro sobre hora. Entonces por eso ya no manejamos aquí como las otras un 60, ¿no? Ya no lo manejamos, entonces esto ya no. Principalmente debido a eso, se simplifica bastante. Y finalmente tenemos el aguatero. El aguatero lo utilizamos básicamente, su objetivo es darle la humedad óptima al suelo para obtener la densidad máxima. Entonces, como hemos dicho en el gráfico de la compactadora, nosotros tenemos una humedad óptima del suelo. Y esta humedad óptima nos va a dar la densidad máxima. Entonces, si yo lo compacto en seco, es decir, sin humedad, voy a, digamos, encontrarme en esta situación, voy a tener una densidad bajísima, ¿no? Y si yo lo mojo por demás mi suelo, voy a encontrar, digamos, en esta situación, mi densidad también se va a ver reducida. Entonces el aguatero principalmente su objetivo, su único objetivo, es que el suelo se encuentre en este porcentaje de humedad, ¿no? De esa manera nosotros vamos a obtener la densidad mayor. Entonces aquí podemos ver cuál es la idea, cómo va rociando, ¿no? Lo va rociando, aquí tiene un tubo para poder regular y controlar la cantidad de agua que sale. Aquí podemos ver cómo se va rellenando el aguatero. Esto está en función de la bomba, las bombas que manejamos para poder llenar nuestro tanque, dependiendo de la bomba, ¿no? Esto van a ser datos, normalmente va a ser datos según lo que se maneje en obra. Y aquí podemos ver aquí también cómo se va regando el suelo, ¿no? Por experiencia se puede decir que esto sí he podido llegar a ver, pero más común es ver que un hombrecito se para aquí y con una manguera lo va mojando todo el suelo, ¿no? Va jugando al carnaval, ¿no? Aquí tiene su bombita para ir sacando el agua y con la manguera va mojando todo el suelo. Obviamente eso no es tan eficiente y no existe tanto control de la humedad del suelo. Mejor es manejar las barritas donde puedes regular la cantidad de agua que salga, según la velocidad del aguatero. Entonces aquí podemos ver la imagen otra vez, cómo se va regando. Y esto va a estar en función, productividad, del tanque del aguatero, factor de rodadura, factor pendiente, eficiencia de trabajo, nivel del mar, distancia de acarreo. Esta distancia de acarreo es de la obra a la fuente de agua, ¿no? Una vez que se acabe el agua, el camión tiene que ir a recargarse. Entonces, esa distancia. Su velocidad cargada, su velocidad sin carga, un tiempo fijo para hacer todas las maniobras, donde también se considera el tiempo de cargado, el rendimiento de la obra, perdón, el rendimiento de la bomba, que hemos visto, el caudal de vaciado, ¿no? Qué tan rápido vamos a ir vaciando esta cantidad de agua. Y lo más importante y lo que llega a causar más confusión, que es el índice de agua requerida para una humedad óptima. Eso se explica aquí. Aquí tenemos que este factor I nos va a indicar la cantidad de litros que yo necesito para llevar un metro compactado, un metro cúbico compactado, a su humedad, porcentaje de humedad óptimo. Entonces es importante que nosotros nos acordemos. Este I nos va a decir que el agua requerida para llevar a la humedad óptima. ¿Qué cosa? Un metro cúbico compactado, no suelto, compactado, no se van a olvidar. Vamos a anotar compactado. Entonces vamos a calcular que el tiempo se calcula con la capacidad sobre el caudal de la bomba, más el tiempo fijo, más la capacidad sobre el caudal de vaciado, más la distancia de acarreo sobre la velocidad cargada, más la distancia de acarreo sobre la velocidad de retorno. Entonces, vamos a reemplazar todos los valores que tengamos en la fórmula de productividad. 60 por la capacidad, por el factor de rodadura, por el factor pendiente, por el factor
de eficiencia sobre I por el tiempo por 1 más H. Ojo, la productividad nos va a botar directamente como metro cúbico compactado. Directamente. Ya no vamos a tener que realizar ninguna conversión. Como se dijo, esto debido al factor I, porque el factor I nos está dando en metro cúbico compactado. Entonces, ojo, nos acordamos, ya no vamos a necesitar multiplicar nuestra productividad por el factor volumétrico ni por el factor de compactación. Ya no. Entonces, eso es todo para este video. Ya hemos visto las máquinas que vamos a utilizar. Como hemos dicho al principio, tal vez manejemos lo que es cargador frontal y volqueta, pero eso ya hemos visto cómo calcular sus productividades. Entonces, en lo que respecta a lo demás, estas tres máquinas, motoniveladora, compactadora y aguatero, son bastante fáciles de calcular. Entonces, eso lo vamos a resolver en un ejercicio para que las dudas se despejen. Entonces, muchas gracias. Entonces, nos vemos en el próximo video.